Atención mundo, la OTAN está en alerta máxima. Estados Unidos se rasca la cabeza y 1945 lo deja claro. Los submarinos rusos del proyecto 877, conocidos como Paltus, son el verdadero terror en el océano. Sí, no son nuevos, pero su capacidad letal sigue intacta. No hacen ruido, no dejan rastros y están completamente fuera del alcance de los radares. Por eso los llaman los agujeros negros. Mientras el tiempo pasa, Occidente sigue sintiendo esa inquietante presión bajo el agua. ¿Quieres saber cómo funcionan? Quédate conmigo. Agujeros negros, depredador letal. Y esto no es una frase poética, es una realidad escalofriante. Los analistas militares de los Estados Unidos lo saben y han convivido durante años con la sombra de los submarinos rusos del proyecto 877 Paltus. Y es que este apodo no es casual, sino un testimonio del silencio aterrador que acompaña a estas máquinas de guerra. Porque cuando el océano se queda en calma, es el momento en el que Hollywood entra en acción. Un artículo del portal especializado 1945, firmado por el ex asesor de defensa estadounidense Brent Eastwood, no deja lugar a dudas. Los submarinos rusos son una amenaza real y constante. Ya no hablamos de reliquias de la Guerra Fría, sino de plataformas de combate renovadas que pueden paralizar flotas enteras de la OTAN con solo insinuar su presencia. Porque los Paltus, un nombre que alude a fletán, un pez letal de las aguas rusas cuando está calmado, operan en el espacio donde la tecnología occidental se queda corta, es decir, en el dominio del silencio absoluto, del sigilo. Su firma acústica, según los expertos, es tan baja que se vuelve prácticamente invisible para los radares enemigos, porque los agujeros negros rusos, de paso decíamos, no son una novedad, porque ya en la década de los 80 del siglo XX la Unión Soviética los había desarrollado con formas acústicas inferiores a lo de los submarinos estadounidenses. Esto provocó en su momento una carrera silenciosa, digamos, bajo los océanos, que en esa etapa final de la Guerra Fría protagonizaron. El proyecto 877 fue el campeón soviético, era la joya de la corona soviética del sigilo. Porque los Paltus son piezas clave de la doctrina rusa A2AD, según las fuentes oficiales, y citando a Eastwood, que están diseñados para negar el acceso a buques enemigos en zonas sensibles como el Báltico o el mar Mediterráneo sin necesidad de superioridad aérea. Son, digamos, como una suerte de guerrilleros navales que pueden moverse en entornos dominados por fuerzas de la OTAN. Y esto es lo que los transforma en espías perfectos, porque son capaces de acechar sin ser detectados. Y aquí viene lo inquietante. Este dominio del silencio se combina también con una potencia bélica aterradora, porque el Paltus no solo escucha y observa, también dispara. Y lo hace utilizando armamento de última generación. La estrella de su arsenal es nada más y nada menos que el misil de crucero Kalib, una maravilla de la ingeniería rusa que ha demostrado su operatividad en el campo de guerra de Ucrania en estos últimos y recientes años. Y es que este misil puede lanzarse desde aguas cerradas, por ejemplo, el mar Caspio, volar a 2.500 kilómetros y golpear con precisión. Ya en el conflicto de Siria, de 2015 a 2017, la participación de Rusia en tal escenario fue disparado desde submarinos contra posiciones del ISIS o del Estado Islámico y eran indetectables. Y a diferencia de los Estados Unidos, Rusia no depende de grandes portaaviones para proyectar su fuerza marítima, porque estos submarinos equipados con esta capacidad misilística permiten ataques profundos desde posiciones prácticamente ocultas. Entonces, esto de alguna manera cambia las reglas del poder naval, porque Rusia puede golpear sin mostrarse directamente. Pero esto no acaba aún, mis amigos, porque con un alcance intercontinental y la capacidad de portar también ojivas convencionales o ojivas nucleares, el Kalib se ha convertido en un verdugo invisible, porque aterroriza buques
y además lo ha demostrado en una serie de incidentes. Por supuesto, la cosa no termina ahí, porque la longevidad y la capacidad de modernización de estos submarinos asustan a los estrategas de la OTAN, porque desde su debut en los años 80, los Halibut no solo han sobrevivido, sino que han evolucionado continuamente, que es lo más sorprendente. Pareciera no envejecer, ¿no? Este material bélico, porque con estas nuevas tecnologías que tenemos en estos momentos de propulsión, más silenciosas, con avanzados sensores, con sistemas de comunicación de difícil detección, se han transformado en cazadores fantasmas, moviéndose entre las profundidades y los estrechos más vigilados del planeta. Pero es que la amenaza no solo es exclusiva del mar, porque Eastwood y otros analistas se afanan, digamos, en listar los cazas más veloces, pero se encuentran con una curiosa verdad. 4 de los 5 lugares o de los primeros lugares son ocupados más bien por aeronaves rusas. Digámoslo así, el MiG-25, que se conocía como el zorro plateado de la Guerra Fría, sigue siendo el rey, porque ha alcanzado Mach 3,2, un verdadero dolor de cabeza para cualquier interceptor occidental. Justo detrás del MiG-25, el MiG-31, con su capacidad de cazar misiles a gran altitud, que también están en ese top 5. El MiG-25, en su, digamos, original diseño, fue creado para interceptar bombarderos como, por ejemplo, el B-70 Valkyrie. Aunque ese proyecto fracasó, el MiG-25 demostró también que podía alcanzar velocidades que desafiaban incluso al Concorde. Su hijo directo, que es el MiG-31, hereda esa velocidad y añade capacidad de portar misiles hipersónicos. Y no olvidemos tampoco el Sukhoi 27 o Su-27, que se destaca por su maniobrabilidad y lo que significa para los rusos un ente venerable, que es el MiG-23, que todavía opera en diversas regiones del mundo con un diseño ya distintivo. Fíjense que solo el F-15 estadounidense, que alcanza hasta 2,5 Mach, se cuela en este top 5 que Eastwood está referenciando para su análisis. Por supuesto, Occidente tiene dentro de su doctrina militar, siguiendo a este experto, la furtividad. Para ello está el caza F-35, a diferencia de Rusia, que sigue apostando por la velocidad y el poder cinético. Esta diferencia de doctrina, vale destacar, revela que Rusia no quiere igualdad tecnológica, busca una ventaja en entornos extremos donde por supuesto cree que la OTAN es más débil. Pero incluso ese emblema de la superioridad aérea norteamericana, que es el F-35, no puede igualar la velocidad pura de los jets rusos. Citemos directamente a Eastwood. Solo pueden seguirles el ritmo, admite, dejando al descubierto una verdad incómoda. No pueden liderar. Y lo inquietante de si la próxima generación de cazas debe centrarse en la velocidad o en otras características es un problema de monta para Estados Unidos. ¿Qué pasará si ya no pueden competir con Rusia ni siquiera en velocidad? Mientras Occidente prioriza el concepto de la furtividad con cazas, como decíamos, como el F-35, Rusia sigue apostando por esta velocidad pura. Y es que la tecnología rusa no busca deslumbrar, busca dominar, sea en el agua, sea en el aire. Su estrategia se basa en sigilo, precisión y velocidad. Y la OTAN, ¿verdad?, parece quedarse detrás en esa situación porque Moscú está operando en la sombra con máquinas que no hacen ruido, pero que podrían sencillamente cambiar el ritmo de una guerra sin disparar un tiro visible. Si no lo ves, no significa que no están allí. Y cuando aparecen, tal vez ya sea muy tarde para la maquinaria de guerra aérea de las potencias occidentales. En todo caso, este agujero negro le causa enormes pesadillas a todo el occidente colectivo. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.